Ahora va a hacer esto. Bien. Lo que vamos a realizar ahora es una de las causas de muerte. Es la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte es el tratamiento de preeclampsia. El choque hemorrágico es muy frecuente, es poco frecuente, le digo, como causa básica. Como causa básica hablamos si fuera por una rotura del canal, un desgarro cérvico-vaginal, una rotura uterina, eso si fuera una causa básica. Lo que aquí vemos nosotros las mujeres son como consecuencia de, y cuando hablamos como consecuencia, tenemos consecuencias del PPP, como consecuencia de un gen, consecuencia de una rotura hepática, o sea, son consecuencias, no son causa básica. Ese es un error conceptual. Ya lo aceptó la Organización Mundial de la Salud, incluso ya a nivel mundial se sabe que es la primera causa. Pero es importante, nosotros, ustedes como obstetrices, somos las especialidades que se ganan con sangre todo el día, y por consiguiente tenemos que conocer eso. ¿La que sí? La que sí, ya. La anterior. ¿Alguien conoce, tiene idea de qué es? Es importante, por eso le digo, pero sí, seguramente tiene fotografías sobre la banda de rock de la última generación, el último marco, todas esas fotografías. Este es Choquequirá, es la gemela de Machu Picchu. Es igualita que Machu Picchu, solamente que esta se encuentra en Andahuaylas, la siguiente. Y esta es la maternidad de Lima, por lo menos están aquí, ya no la conocen, pero por lo menos están en la maternidad de Lima. Recuerden, la maternidad de Lima es la cuna de la obstetricia, aquí nació la obstetricia, y por consiguiente es un lugar que por el cual debe tener mucha veneración y respeto, su casa, que sea el tipo ubicada en el barrio Santo, en el área residencial de lo que sea Juan y Cucayo, la que sigue. Muy bien, esta es la unidad de los cuidados intensivos. Es aquí donde se libra la batalla para salvar a las madres finalmente. Recuerden, aquí también hay una distorsión en la obstetricia que nos han ido enseñando a través de los años. Por ejemplo, llega una gestante por la emergencia. Los latidos están entre 90 y 100. Ya ustedes han estado haciendo sus prácticas, ¿no es cierto? A ver, señorita delegada, ¿su nombre? Jennifer. Desabrocha el mandil la próxima vez antes de ponerse. Si se pone el mandil con abrochado, los zapatos se los saca sin desabrochar, ¿qué otras cosas se más hará? Ya, llega esa gestante con 80, 90 latidos por minuto. ¿Qué es lo primero que he visto que hace? ¿O qué es lo primero que dicen que deben de hacer? Gestante de 40 semanas, viene por emergencia, 80 a 90 latidos por minuto. ¿Qué es lo primero que hace? A ver, bien. ¿Que no han hecho esa parte? ¿No han hecho obstetricia patológica? Los patológicos son ustedes. No, pero han estado en emergencia, ¿no es cierto? ¿Nunca han participado en emergencias ustedes? Ah, pues yo pensé que. ¿Y cómo el próximo año van a ser internos? Como 6 meses. Bien. La distorsión es que nosotros no nos hemos preparado para atender al feto, nosotros nos preparamos para atender a la madre. Pero toda nuestra atención va hacia el feto, lo cual es un error. Yo me preparo para atender a la madre. Recuerden, si la madre tiene algún problema, el producto es el que va a estar mal. Y si el producto está mal es porque la madre tiene algo. Entonces yo debo ir y ver a la madre. Pero aquí la distorsión es que vamos a hacer el feto, le hace un monitoreo fetal, ecografía y todo. Yo tengo que ver esa a la madre, no al producto. Eso es lo que se hace en la unidad de cuidados intensivos, se monitoriza a la madre, la que sigue. Bien, una de las personas que más ha hecho, un médico, como nosotros somos ingratos, que más ha hecho por los obstetricia es Ignacio Semmelweis. Semmelweis era un médico húngaro
que trabajaba en el hospital de Viena, en Austria, y él se percató de que las madres que se atendían en la sala de obstetricia, la sala de partos, se atendían por médicos, tenían una mortalidad del 90-95%. Pero las salas atendidas por las parteras tenían una mortalidad de 3 a 5%. Entonces él se preguntaba por qué se mueren más con los médicos que con las parteras. Y cuando empezaban las clases de los estudiantes de medicina, la mortalidad llegaba hasta el 97, 98%. Entonces él intuyó muy genialmente de que había algo en las manos de los médicos que no había en las manos de los parteros. En esa época no se sabía qué cosas eran las bacterias, en general los microbios, qué cosas eran los antibióticos, no se conocía en 1850. Pero él intuyó que algo había en las manos. ¿Y qué hizo? Hizo que los médicos se lavaran colocó un lavatorio con su garrafa de agua y preparó una solución de permanganato de potasio, que es una especie de jabón, que se lavaran las manos antes de atender. Y la mortalidad bajó abruptamente. Antes de cumplirse los primeros 6 meses, la mortalidad había bajado en 30-40%. ¿no? Eso que él hizo de manera genial provocó, como siempre, pues, que los espíritus inferiores, aquellos que no son capaces de cambiar, que solamente repiten la canción, lo sacaran del hospital. Y no pudo trabajar en ningún lugar. Hizo que su cuadro, siendo tan genial, que realmente son muy lábiles emocionalmente, desarrolló un cuadro de esquizofrenia muy bueno. Pero 100 años después, el gobierno austriaco le reconoce su genialidad y la sala de obstetricia del hospital más grande que tiene lleva su nombre. Debemos recordarlo por lo grande y por todo lo que ha hecho por la obstetricia. La siguiente. Bien, ahora no podemos hablar de hemorragia si no conocemos cómo están constituidos los líquidos dentro de nuestro organismo. Recuerden, nosotros somos el 60% de agua, el 60% de nuestro peso es agua. Así que los que estamos gorditos no estamos gorditos, sino estamos hinchados de agua. Es el caso. Entonces, si la persona pesa 70 kilos, el 60% de 70, ¿cuánto es? 42 litros de agua. Una persona de 70 kilos tiene 42 litros de agua. De esos 42 litros de agua, un tercio el agua se encuentra dentro de la célula y fuera de la célula. Fuera de la célula se encuentra un tercio de esa agua total. Y un tercio de 42 es 14 litros de agua. O sea, el tercio es 14 litros de agua. De esos 14 litros de agua, el 25%, o sea, la cuarta parte se encuentra dentro de los vasos. Eso es más o menos 3.5 litros de agua. De 3.5 litros de agua depende nuestra vida. Miren, si la persona pesa 60 kilos, ¿cuánto de agua tiene en su cuerpo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? Así es. Si pesa 60 kilos, el 60% es 36 litros de agua. Si es 36 litros de agua, ¿cuánto es un tercio? 12. ¿Y cuál es la cuarta parte de 12? ¿Cuánto? 3. En 3 litros de agua depende de nuestra vida. ¿Ya? Recuerda. La siguiente. Vamos. Bien. Cuando un paciente sangra, ¿qué cosa pierde? Cuidado. Fuerte, ahora no hablan. En la casa, ¿cómo gritan en la calle? Cuando sangra, ¿qué cosa pierde el paciente? Fuerte, fuerte. Uy, uy, uy. Y para la verbena de San Marcos, gritan ahí. Miren cada atrocidad, los escucho ahí en la canchita de fútbol. ¿Qué cosa pierde? No, pierde sangre. ¿Para qué tiene ese problema? Cuando un paciente sangra, pierde sangre. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Cuál es ese problema? Cuando un paciente sangra, pierde sangre. Pero la sangre tiene dos componentes, un componente líquido que es el plasma y un componente sólido que son fundamentalmente los glóbulos rojos. Cuando hablamos de células nos referimos fundamentalmente a los glóbulos rojos
que constituye casi el 97-98% de la masa sólida. El plasma es fundamentalmente agua. El plasma es 93% de agua, pero para fines prácticos, ustedes consideren plasma agua y células, la parte sólida, glóbulos rojos. Claro, ahí hay glóbulos blancos, hay plaquetas, linfocitos, pero la masa, la gran cantidad son glóbulos rojos. Entonces recordemos, cuando un paciente sangra, pierde sangre y pierde dos elementos: líquido, plasma, y sólido, glóbulos rojos. Cuando el paciente sangró, inmediatamente el intersticial le da agua al intravascular para que no se pierda la presión, porque lo que nos va a matar es la pérdida de presión dentro del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema cerrado y cuando pierde agua baja la presión y eso sí nos va a matar. Entonces, para que no ocurra eso, el intersticial le presta inmediatamente agua para que conserve el mismo volumen. Eso provoca que haya retención de sodio. Al retener sodio, nuestro organismo retiene agua y por eso ustedes ven que las personas que sangran orinan un poco. Y en un tercer momento recién se producen glóbulos rojos, la que sigue. Ahora, un examen que siempre se pide cuando un paciente sangra y en general es un hematocrito. Cuando piden un hematocrito, ¿qué información reciben? A ver, ¿qué información reciben? Es entre la parte sólida y la parte líquida. Es la relación, la proporción que hay entre la parte sólida y la parte líquida de la muestra de sangre que le doy. ¿Está bien? Entonces, si el hematocrito es 45%, quiere decir que de esa muestra de sangre que le envíe, el 45% es sólido y el 55% es líquido. Ahora, cuando un paciente sangra, lo que pierde es volumen, pero la proporción sigue siendo la misma. Por consiguiente, no tiene ningún sentido pedir un hematocrito en un paciente que sangra, porque siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? Queda por decir la mitad. Si hacemos un análisis de la mitad de esa botella, siempre nos va a decir Coca-Cola. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? El contenido, el volumen. Es el volumen. Si ustedes encuentran que inmediatamente que ha sangrado en menos de 30 minutos hay un hematocrito bajo, como en este caso 27%, significa que alguien le ha agregado agua a esa muestra o a ese paciente. Nunca se transfunde sangre a un paciente que sangra. Nunca, así. Nunca se transfunde sangre fetal a un paciente que sangra. Lo vamos a mostrar. La que sigue. Veamos. En el sangrado se pierde plasma, que desde el punto de vista hemodinámico nosotros lo llamamos volumen, y los glóbulos rojos decimos transporte. O sea, para nosotros, desde el punto de vista técnico, para lo que trabajamos en los intensivos, nosotros decimos que cuando un paciente sangra, pierde volumen y pierde transporte. Cuando decimos volumen, ha perdido la parte líquida, el plasma, y ha perdido transporte el glóbulo rojo. ¿Por qué transporte? Porque el glóbulo rojo es el único que transporta oxígeno. Recuerden, oxígeno. La hemoglobina no sirve para estimar las pérdidas sanguíneas agudas. No lo piden, acá tienen la referencia bibliográfica. El ATLS es un programa que lo desarrolla el Colegio Mexicano de Cirujanos de Norteamérica y ellos son los expertos a nivel mundial en el manejo de lo que significan eventos agudos, en este caso la hemorragia. Desde el 2010, esto es una norma, la que sigue. También en el mismo curso, el uso del hematocrito para evaluar la pérdida aguda de sangre no es viable ni adecuado. O sea, no tiene sentido el pedirlo, la que sigue. Y esto no es algo moderno, porque ya en el 2008, en el libro de Paul Marino, se decía que el hematocrito es un reflejo del esfuerzo de la reposición y no de la gravedad de la pérdida de la sangre. Entonces, nunca no debe pedirse porque no nos va a ayudar en nada, más bien nos va a llevar a confusión. La siguiente. Ahora, otra de las cosas que solemos hacer es tomar la presión arterial. Estamos desesperados, toman la presión cuando quieren. Eso también es otra aberración. Esto acá tiene la referencia bibliográfica, este es el libro de fisiología.
debe perderse el 30% del volumen sanguíneo para que la presión arterial comience a bajar. Entonces no tiene sentido pedir tomarle la presión a un paciente que está con una hemorragia aguda. Ya sabemos que si hay hipotensión perdió más del 30%. Y si no hay hipotensión, menos del 30%, o sea, ¿para qué se lo pide? La siguiente. También, ¿qué hay en este estudio de Gall? Miren, acá hay un 0, acá hay otro 0 en el eje del tiempo. Acá son 30 minutos, de 0 a 0, 30 minutos. Durante 30 minutos se desangra este grupo de perros. Cada número romano implica un grupo de perros. Se les desangra a estos perros y los grupos 1, 2 y 3 tienen una presión arterial media que nunca baja más allá de 50 milímetros de mercurio. Presión arterial media. Todos esos perros cuya presión arterial media, a pesar de desangrar, no baja más allá de 50 milímetros de mercurio, se recuperan. Cuando uno le pasa cristaloides, se recuperan. Mientras más baja la caída de la presión arterial, tanto más lentamente se van a recuperar, pero se recuperan. Pero todos aquellos perros cuya presión arterial media estuvo por debajo de 40, todos, sin excepción, mueren. Así, todos mueren. ¿Para qué sirve ese estudio de fisiología y fisiopatología? ¿Para qué sirve? Para demostrarles, por ejemplo, en este ejemplo, de que esta paciente que sale de su lugar de origen con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, durante todo el viaje comienza a sangrar y hace hipotensión hasta de 25 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 25 milímetros de mercurio, y permanece por una hora. Después de eso, hagamos lo que hagamos, se va a morir definitivamente. O sea, ya está muerto. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Todo aquello que baja por debajo de 40, este es un ejemplo, porque lo ponen 25 milímetros de mercurio. Este es un problema muy frecuente cuando se traslada a pacientes. Cuando se traslada a pacientes, el familiar viene al lado del paciente y la obstetriz, el médico, el enfermero, todos ellos vienen adelante en la cabina. Entonces no hay quien vigile al paciente. Y como no hay quien vigile al paciente, lo único que hacen es le preguntan, ¿cómo está el paciente? Está tranquilo, y claro, se está muriendo. Entonces ustedes tienen que evitar que el paciente tenga una hipotensión sostenida por debajo de 40 milímetros de mercurio por una hora. Si pasa la hora, se murió. Hagan lo que hagan, eso es lo que se llama la hora de oro, ¿ya? La que sigue. Vean que es durante los eventos catastróficos, como son las guerras, cuando más se aprende sobre problemas de manejo agudo. La siguiente. Y es durante la guerra de Corea, por ejemplo, donde se conoce sobre la insuficiencia renal, el síndrome de insuficiencia respiratoria, la falla orgánica múltiple. Y actualmente nosotros hablamos ya del SIRS, ¿no? Del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La siguiente. Bien. Shock, recuerden, es un estado de hipoperfusión tisular. Shock no nos dice cómo está el paciente, si está en coma, si está lúcido, simplemente significa hipoperfusión tisular. ¿A qué va esto? Porque a veces en las historias consignan que el paciente está en pre-shock. No existe el pre-shock, o en todo caso ustedes están en pre-shock también, porque pre es antes de, y antes de estamos todos, ¿no? De lo que fue. La siguiente. Dale. Otro. Ya. Bien, a nosotros nos interesa darle al paciente oxígeno. Y para darle oxígeno yo tengo que saber cuánto consume la persona de oxígeno. Nosotros consumimos 120 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Recuerda, 120 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Eso es lo que consumimos. Dicho de una manera más simple pero menos técnica, 250 mililitros minuto consumimos de oxígeno. Pero recuerden, es mejor darlo por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos personas, una de metro 50, 30, metro 40 y otro de metro 80. Ambos tienen el mismo peso,
pero tienen diferentes superficies corporales, ¿no? Entonces, el consumo se da por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cuánto consumimos por metro cuadrado de superficie corporal? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fuerte. Acá no habla. 120 mililitros. ¿120 qué? Mililitros por minuto, por metro cuadrado de superficie. Eso es lo que consumimos. Pero nosotros transportamos 5 veces nuestra necesidad. Nosotros transportamos 600 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Por eso es que podemos perder sangre y no preocuparnos mucho si estás dando paquetes oculares, estás pasando de sangre. Porque yo consumo 120 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal, pero transporto 600 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. O sea, transporto 5 veces mi necesidad. Solamente cuando yo estoy transportando 3 veces mi necesidad, recién comienzo a tener una necesidad. Entonces ya sé cuánto es mi consumo, ahora lo que necesito saber es cuánto le estoy dando de oxígeno. Eso es como cuando ustedes van al grifo, por lo menos los que tienen carro o han visto cuando llenan la gasolina y dicen, ¿qué gasolina es? 84, 90, 95, 97, 98. O sea, ¿cuánto me vas a dar de oxígeno? ¿Está bien? Y para saber cuánto de oxígeno le estoy entregando, tengo que saber cuánto es el contenido de oxígeno en la arteria. Y tengo que saber cuánto es el gasto cardíaco. ¿Y cómo sé el gasto cardíaco? Sabiendo cuánto es el volumen por cada latido que va a inyectar ese corazón y con qué frecuencia se está latiendo. Si yo multiplico el volumen por la frecuencia, tengo el gasto cardíaco. ¿Y cómo sé cuánto está saliendo en cada latido del corazón? Tengo que saber cuánto de sangre llega al corazón por el lado derecho. Tengo que saber cuál es la calidad de ese corazón. ¿Es un corazón fuerte? ¿Es un corazón muy débil? Y tengo que saber cuántos está inyectando del lado izquierdo del corazón, que tiene que ser lo mismo que lo que llegó. La siguiente. Ahora, dale, al revés. Y ese gasto cardíaco, esa cantidad de sangre por minuto se reparte cuando hay pérdida en este órgano, en sentido contrario de las agujas del reloj. Primero hacia el cerebro, después al corazón, después al riñón, después los pulmones y por último a las vísceras espláncnicas, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque ya veremos más adelante cómo hay mucho y abuso de fármacos como el misoprostol. El paciente está en una hemorragia, hace una tonilloterina y ¿dónde le colocan las tabletas? ¿Dónde? ¿Y el recto es un órgano noble? Entonces miren el gráfico. Es el último lugar a donde va a ir sangre. Y recuerden, para que un fármaco sea activo necesita estar en sangre. Porque si no está en sangre, no actúa. Entonces ven lo irracional que es desde el punto de vista fisiopatológico colocarle misoprostol transrectal. Es lo peor que se puede hacer. Y además está contraindicado. La siguiente. Bien, esta es la manera clásica que todos hemos aprendido y estudiado con respecto a cómo es la fisiopatología del choque hemorrágico. Hay descenso del gasto cardíaco, si hay descenso del gasto cardíaco hay descenso de la presión arterial, y eso nos lleva al descenso del flujo sanguíneo sistémico, hay descenso de la compresión cardíaca, descenso de la presión muscular y hay una coagulación intravascular. Todo esto nos va a llevar finalmente a un descenso del flujo venoso, a una depresión cardíaca y cierre el ciclo haciendo que se incremente el descenso del gasto cardíaco. Esto es lo tradicional, lo típico, así. Esto es lo que nosotros hacemos y proponemos que debe hacerse ahora desde el punto de vista del gimnasio. Entonces, yo digo, el aporte de oxígeno es lo importante. ¿Cuánto le estoy dando de oxígeno? D viene del inglés delivery, ¿no? De eso conocen ustedes bastante, ¿no? En la casa ya no cocinan, hacen una chanchita y quieren una pizza para todos, ¿no? Y eso ya almorzaron, el delivery. Entonces, ese es el aporte de oxígeno. Y para saber cuánto es el aporte de oxígeno, ustedes recuerdan, tengo que saber cuánto hay de oxígeno en la arteria. Y para saber cuánto hay de oxígeno en la arteria, le tomo gases arteriales. Y cuando le tomo gases arteriales, me va a dar la hemoglobina. Si la hemoglobina está disminuida, necesita transfusión. Si la saturación y la presión parcial de oxígeno está disminuida, ese paciente va a ventilación mecánica.
esta muestra de sangre en un equipo de gases arteriales demora 90 segundos. La máquina existe hace más de 20 años. Si termina, le esperamos en el termina. Algo que quiere decir usted con eso. Él hizo una nota. No lo va a hacer en la mesa de su casa. Bien. Y para ver el gasto cardíaco, otra vez, tengo que saber cuánto hay en cuánto es el volumen en cada latido y qué frecuencia tiene. Para saber en qué volumen veo la precarga. Y la precarga, si está disminuida, significa que le falta agua, le vamos a dar cristalol. Si el corazón no tiene buena fuerza para controlarse, le voy a dar inotrópico. Y si la carga está alterada, le voy a dar vasopresor. Si la frecuencia está alterada, voy a controlar ese ritmo cardíaco. Todo eso lo tengo en un monitor actual. Entonces, miren, los monitores no hacen nuestro trabajo, sino evitan la fatiga. Simplemente lo hacemos más rápido. Pero lo que interesa es que ustedes conozcan el concepto. La siguiente. Vamos a recapitular. Se pierde, solo cuando se pierde más allá del 30% del volumen sanguíneo, vamos a tener molestias. Antes no. La siguiente. Siempre nos dicen que hay que monitorizar al paciente que tiene hemorragia, pero nadie nos dice qué cosa y cómo lo vamos a monitorizar. En mi época decíamos que hay que tener una expectativa armada con este paciente. A mí me dijeron una vez eso y yo fui y me compré una pistola. Entonces, me quitaron armado y dice, bueno, la que sigue. Y esta es toda la parafernalia que hay que tener en un paciente crítico, ¿no? Que no debe llegar en este estado, ¿no? Este es un ventilador de última generación, este es un monitor de última generación, estas son bombas de infusión de última generación. ¿Cuántos de esos equipos tienen ustedes al alcance? O sea, siguen siendo matrones de hace 50 años, y eso no puede ser así, no puede ser, no podemos seguir haciendo las obstetricia que aprendimos hace 50 años, es la misma que aprendí yo, por supuesto. Tenemos que desprendernos porque todavía no saben ustedes para usar esto, pero sí están para usar esto y para usar bomba de infusión. La bomba de infusión tiene 50 años en nuestro país, pero los descarcilados de ustedes y los dinosaurios que les enseñan siguen aferrados a toda esa parte de la prehistoria, ¿no? Y ustedes no son competitivos por eso. Este es un doble esopágico. Y al no ser competitivos, se respondía a los almuerzos, y todo. Entonces, ustedes, los equipos son para el paciente, los equipos no son de una profesión. Eso es claro. Pero la pregunta es que los que vienen a enseñarles no saben que esto existe. ¿Y cómo van a ayudarnos si no saben si eso existe? Esta es una cámara de San Domingo. Pesa, censa al paciente, como mueve, usted da una orden y el paciente, la cama se pone en un sillón. Todo eso existe acá, en la maternidad de Lima. Tenemos el centro más adelantado y moderno del país y de esta parte de América del Sur. Y es importante no por los equipos, sino por la gente que trabaja allí en el cuerpo. El material humano es el más valioso y difícil de conseguir, de alta cantidad, la que sigue. Ahora, todo lo que hemos hecho, que es la parte tecnológica para que existe, también nosotros lo hacemos con esta tablita de colegio mexicano. ¿Y qué me interesa aquí? Solamente dos cosas. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es el volumen urinario? Con esos dos datos yo manejo rápidamente, sé cuánto ha sangrado mi paciente. Una de las cosas que hacemos y atormentamos a nuestros pacientes cuando vienen a la emergencia es le preguntamos cuánto ha sangrado, ¿no? Y recuerden, es una mujer que generalmente viene sola y lo más doloroso a veces es que viene con uno de sus hijos, tiene 8, 9 años, sea varón, sea mujercita, y le estamos atormentando cuánto sangró una taza, 2 tazas, ¿no? Y eso es, por favor, una aberración otra vez, porque hablando de casas dependerá pues de la casa. ¿Cuánto tiene de capacidad la tasa en su casa? 100, 150 centímetros cúbicos, en una casa moderna. En mi casa la taza tiene pues medio litro. Entonces, cuando yo me hice una taza, yo tengo una concepción diferente a la que tienen ustedes. ¿Se dan cuenta cómo
no puede ser, no es útil. Igual cuando dice, usó una toalla, 2, 3, 4 toallas higiénicas, ¿cuánto? Dependerá, ¿no? Porque hay una toalla higiénica que parece curita, otra toalla higiénica parece. En ese momento hacer la distinción, y si el paciente está con una hemorragia, tiene alteración del sensorio. Y como no se puede ubicar adecuadamente, ¿qué cosa decimos? Paciente poco colaborador, ¿no? Y ya le etiquetamos a la paciente. Eso es un error. Entonces, lo que me interesa saber es solamente, ¿sangró o no sangró? Y el otro, ¿ha sangrado? Sí, ya, suficiente, sangró. 2, le tomo el pulso. Y miren que el Colegio Americano de Cirujano lo cataloga en grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 y grado 2 solo necesita cariño y abrigo. Nada más, no necesita más. Lo abrigan bien y le dan mucho cariño. Y con eso se recupera el paciente. Grado 3 y grado 4, sí, acá se nos va a morir. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Cómo lo catalogo? Le tomo el pulso. Si su frecuencia cardíaca es menor de 120, ya por lo menos está aquí y veo la orina. Esta orina está en mililitros sobre, pero voy a simplificarle la vida. Si su paciente orina más de 6 gotas por minuto, su paciente está aquí. Ustedes van a hacer el cálculo matemático, van a ir a la facultad de matemáticas para que hagan el cálculo, porque no creo que ustedes lleguen a ese resultado. Si no están en el hospital, si tienen hasta el fin de semana para transformar esto en minución a gotas por minuto. Más de 6 gotas por minuto y menos de 120 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, su paciente está aquí. ¿Está bien? Yo miro hacia arriba. Si yo asumo que está en grado 2, mi paciente ha perdido de 15 a 30% del volumen sanguíneo. Y eso equivale a decir que ha perdido 750 a 1,5 litros de sangre. O sea, ya no lo tengo que medir, ya me lo está diciendo el cuadro. Miro hacia abajo, ¿cómo está la presión arterial? Está normal, para que se la tome. La presión del pulso está disminuida, está respirando rápidamente, está medianamente ansioso. ¿Qué cosa voy a hacer? Nada más, cloruro de sodio. Todo paciente crítico, sin excepción, colóquenle 2 vías, una en cada brazo, un catéter número 16 o 18 en la cefálica o en la basílica, nunca en el dorso de la mano, nunca, y una sonda Foley puesta y su bolsa colector. Con sus 2 vías y la sonda Foley puesta, usted maneja cualquier paciente crítico, sea por hemorragia, sea por sepsis, sea por preeclampsia. Eso de clave roja, azul, amarilla, eso es un guachafería. No fueran tan jóvenes, yo diría que son portugueses, pero no puedo decir que son jóvenes así. En fin. Entonces, mi paciente lo coloco en decúbito dorsal, nada de tren del embudo, en decúbito dorsal, lo abrigo bien y le paso cloruro de sodio. Si estoy solo y no tengo cómo ponerle un endovenoso, no tengo un endovenoso, pero el paciente está en grado 2, grado 3, grado 4, simplemente le voy a dar bastante líquido fácil de dar, que tenga todo, una Coca-Cola. Si estoy solo, no tengo cómo darle cristalol, una Coca-Cola y le agrego un puntito de sal. ¿Por qué? Porque le estoy dando agua, le estoy dando azúcar, le estoy dando potasio, porque lo tiene sodio. Está bien, en cualquier tienda de Lima o de provincia, en cualquier lugar más alejado de nuestro país, ustedes van a encontrar Coca-Cola o cerveza. No va a haber leche, aceite, arroz, eso no hay. Pero ustedes tienen cerveza, sí tienen cerveza. ¿De qué marca quieres? ¿No? Y Coca-Cola. Entonces, eso es tener un conocimiento práctico y un conocimiento de la realidad de nuestro país. En nuestro país es eso. Entonces, yo necesito darle a mi paciente agua, necesito darle azúcar, necesito darle potasio y necesito darle sodio. ¿Dónde tengo casi todo? En una Coca-Cola. Lo que no tengo es sodio. Pero sal no me va a tocar en ningún lugar. Un poquito de sal y por último un poquito de tierra y aquí sodio. Pero yo tengo que darle sodio. Recuerden, sodio. Porque el paciente tiene que retener agua, y para retener agua tiene que retener sodio. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, si mi paciente está en grado 3 o grado 4, o sea, tiene una frecuencia cardíaca por encima de 120 por minuto, no está orinando menos de 5 a 6 gotas por minuto, prácticamente no orina nada,
ese paciente necesita inmediatamente pasarme cristaloides, cloruro de sodio. Primero se le va a pasar cloruro de sodio. Yo le paso cloruro de sodio, 1 litro a chorro, no yo, sino en la norma se le pasa 1 litro de cloruro de sodio a chorro, y después se le pasa bolos de 300 centímetros cúbicos con intervalos de 10 minutos. Le paso 1 litro de cloruro de sodio y le paso un bolo de 300 centímetros cúbicos. Espero 10 minutos y le paso otro bolo. ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta que orine. ¿Ya? Ahora, ya voy por el quinto litro, cuarto litro de cloruro de sodio. Mi paciente no orina. ¿Qué debo preguntar? O viene su técnico que la está asistiendo y le dice, ¿tiene razón? ¿Le pongo o no le pongo otro bolo de cloruro? Ya van 5 litros, doctor. No, así como la monitor que manda porque esa es otra guachafería, ¿no? Doctora obstetriz, doctora enfermera, ¿no? Ustedes son obstetrices, otros es enfermera, yo soy médico, ¿no? Pero en la receta pone, no, doctor, ¿por qué no te llaman? Pues otra cosa, ¿no? Entonces, ya va por el quinto litro. ¿Le pone o no le pone más agua? Va a llamar al doctor Jara. No está trabajando en otro sitio. Entonces, tiene la medida si le doy o no le doy agua, si orina. Si hay diuresis, ya no le doy más líquido, porque ya tiene suficiente agua. La diuresis me indica que tiene suficiente agua dentro del organismo. Y no tengo que tomarle la presión porque si la paciente orina significa que su presión sistólica es mínimo 90. Significa que su presión arterial media por lo menos es 50. O sea, no hay que tomarle la presión, solamente ver la orina. Pero pudiera ser de que el paciente tiene dañado el riñón y no orina por eso. Entonces, como está en el cúbito dorsal, le miro la yugular. La yugular es el catéter venoso central porque desemboca directamente en la aurícula derecha. Si todo el sistema cardiovascular está lleno de agua, la aurícula derecha está lleno de agua y la yugular se congela. Entonces veo la yugular. Por eso que tiene que estar en el cúbito dorsal. Veo la yugular. Tengo duda porque la paciente es un poquito obesa y tiene el cuello corto. La oculto los pulmones. Debo encontrar crepitantes. Si no hay crepitantes y la paciente no orina, significa que le falta agua. ¿Está bien? O sea, todo lo manejo clínicamente. O sea, así es como manejamos el agua. Si una vez que ya esté el paciente estabilizado, recién le voy a colocar los equipos. Ustedes van aquí en la emergencia, las enfermeras corren como cucarachas, que hay que colocarle inmediatamente el monitor. El monitor no es terapéutico. Lo primero que tienen que hacer es colocarle 2 vías y una sonda. Eso es vital en todo paciente crítico. O sea, corren buscándole el monitor, vía, 2 vías y una sonda móvil. Con eso manejo el paciente. ¿Está claro? Ahora, ya le pasé 6 minutos y comienza a orinar y le espero. Ya no necesita más agua. Y la pregunta que me debo hacer es si le transfundo o no le transfundo. ¿Le paso o no le paso glóbulo rojo? ¿Quién me va a decir si le paso o no le paso glóbulo rojo? La frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si lo que yo necesito es pasarle transporte y el único que transporta son los glóbulos rojos, entonces ¿quién me lo va a decir? El corazón, qué velocidad está el corazón. Por arriba de 90 latidos por minuto, yo necesito transfundir a mi paciente. Por cada 10 latidos por encima de 90 le transfundo un paquete globular. O sea, si tiene 100, un paquete globular. Si tiene 110, ¿cuántos paquetes globulares? 2 paquetes globulares. Si tiene 130 de frecuencia cardíaca, ¿cuántos paquetes globulares? 4 paquetes globulares. Y ya está. Con eso yo le debo bajar a 90 la frecuencia cardíaca. Debo también saber de que así como le he transfundido 4 paquetes globulares, debo transfundir igual número de plasma, igual número de plaquetas, igual número de hemoglobina. Antes solo le transfundíamos paquetes globulares, ahora no. Porque el paciente cuando sangra, ¿qué cosa pierde? Sangre. Pierde sangre. Y al darle cloruro recuperé volumen. Y me falta el otro elemento, que es la parte sólida. La parte sólida no solamente son glóbulos rojos, también son factores de coagulación. Y los factores de coagulación son plaquetas, glutidógenos, todo lo demás.
Entonces le debo dar, si le di 4 paquetes tubulares, también le debo dar 4 de plasma, 4 de plaquetas y 4 de fibrinógeno. Eso es recuperar toda la sangre. ¿Está claro? O sea, no solamente le van a transfundir plaquetas, tienen que transfundir plasma, plaquetas y crioprecipitado, que es fibrinógeno. La que sigue. Y aquí tienen, siempre siguiendo el colegio americano, que cómo va a ser una respuesta rápida, una respuesta transitoria, o si no hay respuesta alguna, ¿no? Lo deben colocar. Pues, todo es aquí práctico, porque recuerden, el colegio mexicano de cirujanos atiende al paciente en el campo de batalla, y en el campo de batalla no hay monitores, no hay desfibriladores, los desfibriladores sí, porque lo tienen de espalda, conectan, ¿sí? Pero no hay gases arteriales, no hay nada. No estamos hablando de atender a un paciente en medio de una balacera, de un enfrentamiento. Así. Bien, recuerden cuáles son los criterios de valoración. Vamos a restablecer el flujo sanguíneo, el transporte de oxígeno y la oxigenación tisular. ¿La que sigue? Dentro de estos índices, lo que ustedes deben pedir siempre es el lactato. El lactato le va a dar el pronóstico de ese paciente que estoy atendiendo. El valor normal es menos de 2 milimoles por litro. Si comienza a incrementarse esos milimoles, el paciente se va a morir. El lactato, ¿por qué es importante? Porque es un pronóstico de sobrevida de un paciente. La siguiente. Ahí recuerden, el choque hemorrágico es raro, pero seria complicación que ocurre en muchas situaciones obstétricas. Es raro porque si no tendríamos que cerrar las escuelas de justicia, tendríamos que aceptar que la causa básica es la tensión del parto, no se dice adecuadamente, y eso no es verdad. Lo que está ocurriendo en la hemorragia es por una causa secundaria, no primaria. Eso sí, es aguda, dramática y subestimada. La hemorragia postparto es una causa secundaria y el procedimiento quirúrgico es el antecedente más común. La paciente ha sido cesárea anterior, cuidado, eso se puede recuperar. Claro que sí. Todo evento hemorrágico, tarde o temprano, tiene que ir a sala de operación. Tiene que ser el centro quirúrgico del instituto. Tiene 10 salas de operación. Cada una de estas puertas metálicas es una sala de operación. Y esta puerta aquí, precisamente con una camilla, es donde está el ascensor que va directamente a cuidados intensivos, ¿no? Si por ahí se transita un paciente crítico, va hacia la UCI o va hacia centros quirúrgicos, se va directamente. Así. Estos son los objetivos, recuerden: su presión sistólica mayor o igual de 90. Deben ver que el estado mental está normal. Hay que cerrar el caño, porque si el paciente sangra, si no cerramos el caño, va a seguir sangrando. La sobrecarga de volumen no importa, preferible pásense de agua a quedarse corto de agua. Si se quedan corto de agua, el paciente va a hacer insuficiencia renal, y eso es terrorífico, porque va a salir solamente con hemodiálisis. No importa si se pasan de agua, están alerta, lo ven y le dan un ácido. Uno, por último, como es joven, ya no le necesita más agua, va a comenzar a orinar, porque como es joven se recupera rápidamente. La siguiente. El choque hemorrágico se produce antes del parto, durante el parto, después del parto. Si ustedes hacen un examen clínico minucioso, hacen una reanimación y reposición y cierran el caño, controlan el choque hemorrágico. ¿La que sigue? Bien, estas son las causas de hemorragia por parto, la llamada 4T. T de tono, el 70% de las causas de hemorragia por parto son por alteración del tono. Del traumatismo durante el parto, la T de trauma, 19%. Un 10% por la T de tejido, o sea, se queda en el momento incompleto. Y un 1% por alteración de los factores de coagulación de los organismos. Si ustedes manejan las 4T, es de manejo sindrómico, manejo fisiopatológico, ustedes manejan todas las causas de hemorragia por parto, las 4T. Si no pueden con las 4T, buscan la gran T. O sea, teórico, buscan el mismo. Anda despierto todavía, la presión de todo. Y no le llama la atención porque es verdad. Así. Esto es lo que también les quiero transmitir. A nosotros nos han enseñado, sí, por ideología,
Y eso no tiene sentido, por eso esa guachapería de hemorragia del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. No importa en qué trimestre esté, pero si el paciente sangra, muere por hemorragia. ¿Qué me interesa si es la etiología? Él muere por hemorragia, sea por una rotura hepática, sea por una fibromialgia, por un desgarro cerebral, lo que fuere, pero muere por hemorragia. Entonces, si yo reconozco la hemorragia, manejo la hemorragia, estabilizo a mi paciente y tengo tiempo para solucionar el problema. Entonces, aquí tienen la T de tono, cuya etiología puede ser cualquiera de ellos, sobre distensión, proteína, colesterol, y otros son los factores de riesgo. Pero todo yo manejo el tono. Si manejo el tono, estabilizo todo esto y tengo tiempo para que sí, en el caso de que haya una, por ejemplo, colesterolitis, le voy a dar antibióticos, voy a solucionar el problema. La siguiente. Si es un traumatismo, igual, siempre va a ser hemorragia. En todo paciente con choque hemorrágico, ¿qué van a hacer? 2 vías y una sonda fuera. Manejan y estabilizan. Y si hay un traumatismo, una vez que ya está mi paciente estable, suturo, pero nunca suturo primero. Primero estabilizo. Estabilizar no le lleve ya más de 15 a 20 minutos. En esos 15 a 20 minutos, ustedes le colocaron las 2 vías, la sonda, le comenzaron a pasar cloruro de sodio, ya se dieron cuenta que es un desgarro, ya llaman al cirujano, ustedes equipan suturar y todo lo demás. Pero primero resuelven el síndrome. Recuerden, la enfermedad no mata. El paciente con tuberculosis, ¿de qué muere? ¿De tuberculosis? No, muere de insuficiencia respiratoria aguda, muere de asfixia porque hay una hemoptisis que se va a la aparato respiratorio nuevamente y se muere. Es decir, la enfermedad no mata, lo que mata es el síndrome. La que sigue. Acá igual, si hay un alumbramiento incompleto, igual, 2 días, se suelta folio, le pasan el cloruro de sodio, todo una vez que lo estabilizo, ya iremos. Le irán y le harán un legrado uterino, extraerán la placenta, lo que fuera, ¿no? La siguiente. Y acá tienen ustedes que estudiar bastante parte teórica, porque aquí uno de los problemas más importantes es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es el hemofismo rotifer. Y si ustedes no conocen la parte teórica, nunca van a poder resolver porque el paciente sangra, y ustedes van a creer que está sangrando por el contenido, que hacen legrado, 1000 legrados, y lo único que hacen es agravar el cuadro. Esto se soluciona, lo único que está más fresco. 5, 6, 8 unidades de cama fresca, no para que sea. Entonces, el conocimiento teórico es sumamente importante. Recuerden, como siempre les digo a los chicos que han votado conmigo, la diferencia entre un boticario y un profesional es que el boticario da medicamentos para síntomas o síntomas. Si tiene fiebre, si tiene tos, ¿no? En cambio, el profesional conoce y reconoce la causa. Y si reconoce y conoce la causa, soluciona el problema básico. Soluciona el problema básico y se soluciona el problema general. Es como acá, ¿qué hacemos correteando, metiendo a estos delincuentes juveniles a la cárcel, y todo lo demás? El problema no se soluciona. ¿Han visto la bestialidad el otro día de ese padre de familia con un niño de 2 o 3 años de sexo? Aquí hay que meter a la cárcel al padre. Entonces, ¿pero dónde está el problema grave? En la familia. Si nosotros no solucionamos el entorno familiar, siempre van a haber delincuentes. Entonces es un engaño, muchachos, tratar de hacer cárceles y más cárceles. Es igual acá. Ustedes también, su disco duro no es muy grande. O tienen un disco duro muy grande, no creo, ¿no? O muy grande que sea su disco duro, me refiero al de acá arriba. ¿Me ha llegado o no ha llegado? Por muy grande que sea, se va a llenar. Pero si ustedes conocen los elementos básicos, con esos elementos básicos ustedes construyen N cosas. Esa es la diferencia entre un disco duro y el cerebro humano. El cerebro humano no tiene la capacidad después de 1 terabyte, de 1000 gigas, imposible. Pero él conoce, pues, ¿cuánto? 1000, 2000 elementos. ¿Qué 1000? 100 elementos, y con eso 100 construye. ¿Ven? Acomoda, dependiendo de cada elemento. Eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Entonces, el conocimiento teórico es fundamental. Y cuando hablamos de conocimiento teórico, tenemos que preguntarnos cómo
funciona. ¿Cómo falla? ¿Qué hago? Ciencias básicas. ¿Cómo funciona? Fisiología, bioquímica, inmunología. ¿Cómo falla? Fisiopatología. ¿Qué hago? Farmacología. Esa es toda la medicina. Ya el nombre propio lo verán después. La que sigue. ¿Qué T tenemos acá arriba? T de tono. Tienen ustedes aquí un sí. Acá T de trauma, tenemos el producto para el parto. T de tejido, T de trombina, tienen 4 T. La que sigue. Así es. Recuerden, por cada madre que muere, nosotros tenemos huérfanos. Y por cada huérfano tenemos potencialmente un delincuente. Porque ese niño que quedó huérfano va a quedar en la calle. Porque ese padre se va a convertir como una mujer. Y esos niños ya no van a tener madre. Y los nuevos niños que vienen al mundo van a empujar a nosotros en la calle. Entonces nosotros tenemos que hacer que la madre vuelva a la casa. Y para que la madre vuelva a la casa, ustedes solo tienen una opción. No pueden ser buenos, porque los buenos están en la calle. Ustedes tienen que ser excelentes, porque la excelencia es lo único que le debemos dar a una madre. Y esa excelencia pasa por nuestra preparación. No hay otra opción. Recuerden que es la gente más pobre la que se muere. Y nosotros como San Martín estudiamos porque la gente más pobre paga sus impuestos. Cuando compra su aceite, sus fideos, su arroz, paga el pasaje. Con esa plata nosotros nos educamos. ¿Cuánto pagan ustedes al año? Ni un solo. ¿Ustedes creen que se puede estudiar así? No. Alguien paga. Las cosas no son gratis. Alguien paga. Entonces no seamos parásitos. Ahora tenemos que devolver eso que se nos da la gente más pobre. Recuerden que es fácil dar lo que sobra. Lo difícil es dar lo que no se tiene. Y eso da miedo. Por eso no se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Si nosotros no estamos con nuestra población, si nosotros no hacemos interacción con ellos, no vamos a lograr nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si hubiera algo adicional, me avisa. Pero aquí ustedes manejan todos los cuadros de hemorragia, de placenta, todas van a manejarlas exactamente igual. Recuerden, estabilicen primero su paciente. Estabilizar 2 vías y una sola cólica. Primero pasen el cloruro. Una vez que el paciente comienza a orinar, el siguiente paso es: ¿necesita o no necesita paquetes globulares? Y una vez que yo determino que necesita paquetes globulares, le debo pasar el mismo número de plasma, plaqueta y fibrinógeno. ¿Claro? Muy bien. Cualquier cosa me avisa. Muy bien. Gracias, chicos.